En esta primera clase nos introduciremos en el campo del urbanismo. Hablaré sobre los orígenes de la formación de las ciudades, su evolución y las aportaciones que dieron los distintos periodos históricos, comenzando con el Renacimiento, luego veremos el Barroco y por último el Neoclasicismo. El Renacimiento es un periodo de la historia europea, nombrado así porque retomaba los elementos de la cultura clásica. Esta etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, revisando el teocentrismo medieval y sustituyéndolo por el antropocentrismo. Este cambio de pensamiento se llamó humanismo, el cual hizo hincapié en la dignidad y el valor de la persona. Uno de los principios básicos era que las personas son seres racionales que poseen en sí mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. Estaban interesados en desarrollar un pensamiento crítico en oposición al pensamiento dogmático. Situaba al hombre en el centro de sus preocupaciones y consideraba que el pasado greco-romano era la perfección en materia de creación humana. Esta nueva valoración del hombre, junto con el desarrollo del espíritu crítico, produjo avances en los aspectos esenciales de la sociedad como la economía, la política, la ciencia y el arte. En este nuevo contexto, el urbanismo como disciplina trató de ordenar y entender el desarrollo de la ciudad y por consiguiente adquirió gran importancia. Es así que surgen ideas para darle a la ciudad una forma ordenada y racional, convirtiéndola en un símbolo de la concepción artística y filosófica de todo el Renacimiento, que fue madurando lentamente en las obras de los tratados del siglo XV. Las ciudades medievales se habían desarrollado sin plan previo, de forma irregular y caótica. Los grandes hitos arquitectónicos, como los palacios o las catedrales, sobresalían en la trama urbana, pero no organizaban su desarrollo más allá de algunos espacios abiertos, como las plazas, a cuyo alrededor se aglomeraban las demás construcciones. En el campo del urbanismo, la labor creadora de los hombres del Renacimiento dependía de los ejemplos de la antigüedad, pero como todos ellos habían desaparecido por diferentes factores, ya no habían que apoyarse. Solo contaban con algunos textos poco claros de Vitruvio, que fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Sus 10 libros de arquitectura era el único tratado sobre esta materia de la antigüedad que ha llegado a nuestros días. Consiste en una serie de disertaciones sobre arquitectura, ingeniería, instalaciones sanitarias, hidráulica, acústica y otros aspectos de la construcción. En el libro 1, capítulo 8, 9 y 10, aparece la descripción de lo que debe ser una ciudad que cumpla con los requisitos básicos de la doctrina vitruviana. Firmatis, utilitatis, venustatis, es decir, que deben llevarse a cabo de tal manera que se tenga en cuenta la resistencia, la utilidad y la gracia. De aquí nacerá la ciudad ideal del Renacimiento, resultando de un pensamiento utópico. Para Vitruvio, la consideración principal que debe regir el trazado de las ciudades consiste en defenderla de los vientos dominantes, que son 8 y que sus calles se ordenen, de tal manera que los vientos, atacando sobre los ángulos que ellas formen, se rompan y disipen. En consecuencia propone el diseño de una ciudad de planta octogonal, rodeada de murallas. Cada paño de muralla se opone a un viento. En los ángulos del octógono se ubican torres circulares muy salientes, sumándose las razones meteorológicas a las de índole militar. Además, la figura de la ciudad no puede estar formada por ángulos muy salientes. Debe ser un recinto para poder ver el enemigo desde varios lugares. También hace mención a que las torres deben ser redondas o de varios lados para que no puedan ser destruidas por las máquinas de guerra. Es así que queda determinado
en la interpretación del texto de Vitruvio que la ciudad ideal es poligonal, de 8 o más lados, que tiende a una organización circular y por lo tanto posee un centro. Pero el problema comienza cuando se trata de la disposición de las calles en el interior de ese perímetro, ya que enuncia: se sitúan las calles de tal suerte que los vientos, atacando los ángulos que ellas formen, se rompan o disipen. Esto ha dado lugar a que dentro del octógono se emplacen una red de calles a escuadra con los ejes principales girados convenientemente para que no coincidan con la dirección de los vientos principales, dando como resultado una cuadrícula ortogonal. Pero como la forma poligonal del perímetro conduce, por lógica geométrica, a la disposición radial, no falta entre los tratadistas del Renacimiento estas soluciones que dan lugar a la ciudad típica radiocéntrica. Siguiendo este esquema, los pensadores de la época diseñan sus ciudades ideales. El primero en dar un esquema geométrico riguroso para una ciudad utópica y fantástica fue Antonio Averlino il Filarete, alrededor de 1465, quien en su tratado diseñó la planta de Forcinda. El tratado de arquitectura comprende 3 partes. La primera parte comprende el origen de las medidas y los edificios. La segunda comprende la manera cómo debe edificarse una ciudad y en qué sitios, y de qué forma es conveniente distribuir los edificios, las calles y las plazas para que la ciudad sea bella, buena y perdurable en todas sus funciones. La tercera y última parte incluye las distintas formas que deben darse a los edificios. El diseño que propone Filarete presenta las siguientes características. La planta es el resultado de la intersección de 2 cuadrados, con las que se logra un polígono de 16 lados que define el perímetro de la muralla y el foso exterior. Los vértices sobresalientes de la muralla están orientados según los puntos cardinales y las direcciones intermedias están ocupadas por 8 torres que llevan los nombres de los 8 vientos. Los ángulos entrantes están ocupados por 8 puertas. De las torres y de las puertas arrancan 16 calles principales que convergen hacia el centro de la ciudad. En la mitad longitudinal quedan interrumpidas por 16 plazas secundarias destinadas a iglesias parroquiales o mercados alternativamente. En el centro está prevista una plaza mayor, cuyos extremos deben destinarse al palacio y a la catedral con el arzobispado, y 2 plantas menores alrededor de las cuales se distribuyen los restantes edificios públicos: Palacio de la Comuna, Palacio del Podestá o Alcaldía, cárcel, aduana para el pago de los aranceles, Casa de la Moneda, matadero y baños públicos. Sforcinda fue llamada así en homenaje a Francesco Sforza, mecenas de Antonio Averlino il Filarete. Sforcinda fue diseñada con un esquema de tipo radial que caracterizará todas las teorías posteriores. Sin embargo, la escala dimensional de la ciudad es enorme en comparación con las ciudades de la época y no permite a Filarete una definición clara de los espacios urbanos y la estructura del edificio. Tal vez incapaz de conciliar la estructura radial de las carreteras principales con la malla ortogonal implícita de la representación del centro de la ciudad. Otra propuesta interesante es la de Francisco de Giorgio. Fue un pintor italiano de la escuela de Siena y escultor, además de ser uno de los arquitectos más interesantes del 480. El dibujo nos muestra el esquema de una ciudad a ambos lados del río. Su forma es un octógono alargado y sobre su eje longitudinal lo atraviesan 5 puentes. La entrada y salida están protegidas por bastiones que son construcciones de forma pentagonal que sobresalen en el ángulo de unión entre 2 partes de una muralla. Ambas mitades de la ciudad están divididas en bloques iguales de edificios.
Las dos plazas quedan cerradas en todos sus lados, dándole la espalda al río. Continuando con los tratadistas del Renacimiento, podemos mencionar a León Battista Alberti. Su libro de Reedificatoria fue el primer tratado sobre arquitectura del Renacimiento. Allí anticipa el principio moderno de jerarquía de calles y sostiene que las principales deben ser amplias, rectas, flanqueadas por edificios de la misma altura. En cambio, acepta que las calles secundarias sean curvas, ya que hacen que la ciudad parezca más grande y los efectos visuales más ricos. También propone la zonificación de la ciudad, con la creación de zonas que respondieran a las distintas funciones. Por ejemplo, que las tiendas estuvieran cerca del foro, con mercados para los distintos productos, planteando un progresivo alejamiento del centro en función de la suciedad y los olores que produjeran las actividades, ya que el tema de higiene, abastecimiento de agua o el de comunicaciones también era considerado en el diseño de la nueva ciudad. La ciudad ideal de Alberti careció de imágenes que la ilustraran, dejándola incompleta. También podemos mencionar a Sebastiano Serlio, arquitecto, pintor y tratadista italiano, cuyo libro La arquitectura fue el primero orientado hacia los aspectos prácticos del proyecto y la construcción. En ellos expresa la conveniencia de que delante de toda obra monumental existe una plaza cuadrada o que esté relacionada en sus dimensiones mediante la proporcionalidad. De acuerdo a lo mencionado por Eugenio Garín, gran estudioso italiano de historia de la filosofía de Italia y del movimiento renacentista, los urbanistas del Renacimiento buscaban en su propuesta que la ciudad sea construida de acuerdo con la razón y a medida del hombre. Es así que podemos reconocer las siguientes características generales del urbanismo renacentista, como la regularidad, dada por las ciudades que tienden a formas que recuerdan la circunferencia, y sus calles o son ortogonales o tienden al radiocentrismo. También se propone la regularidad en la altura de los edificios. Hay una preocupación defensiva ante la aparición de nuevas armas de artillería. Las murallas deben ser más fuertes para resistir a los ataques. El eclecticismo se traduce en la belleza como elemento constructivo. En este campo se desarrollará una importante arquitectura paisajística que tratará de combinar e integrar construcciones y naturaleza. La higiene. Las ciudades que se proyectan tienden a mejorar la salubridad urbana. El orden. Cada cosa está en su sitio. Se zonificarán las actividades. Por ejemplo, las leproserías y edificios que desprenden olores se sitúan en la zona donde sale el aire de la ciudad. Cada barrio se dedica a una actividad diferente. Las calles. Las calles serán alineadas, rectas y ortogonales. No son un mero lugar de tránsito, sino un lugar donde contemplar los edificios. El espacio urbano se concibe, en cierta forma, como escenografía para la contemplación de los bellos edificios que se levantan, respetando la perspectiva y facilitando su disfrute estético. Las plazas, para reunión y contemplación de los edificios. La plaza recuerda el antiguo foro o ágora, sigue siendo en la ciudad el espacio donde se concentra y se hace visible la vida ciudadana. Debido al tamaño de las ciudades, hubo pocas oportunidades para realizar cambios globales de las mismas. El urbanismo renacentista se limitó a la expansión de las áreas urbanas existentes o a su remodelación parcial. Gracias por su atención.